Mis queridos hermanos y hermanas, les habla el hermano Eduardo Borraza. He sido designado para llevar la santa palabra de Dios el día de hoy. Esta palabra, mis hermanos, está en Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Tiene por título Hijos de Dios. Y dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Que esta palabra Dios la bendiga en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, en estos momentos que estamos atravesando como país, Dios nos recuerda quiénes somos. Dios le recuerda a usted, me recuerda a mí, que somos hijos de Dios. Que nos acordemos del amor que Dios nos ha dado. Como dice ese texto a la calle, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad?, a ser sacrificado aquí en la tierra, por amor, mi hermano, ¿verdad? Ahora nosotros somos hijos de Dios, esos hijos de Dios que tenemos promesas del Señor para con nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha prometido protegernos, nos ha prometido cuidarnos, nos ha prometido salvación. Pero como también hijos de Dios tenemos responsabilidades, ¿verdad? Tenemos que amarnos entre nosotros con un amor fraterno. Tenemos que perdonarnos entre nosotros con un perdón real, un amor, un perdón de corazón. De repente tenemos roce entre nosotros, ¿verdad? Y hay perdón, pero no ese perdón profundo, sincero, de hermano o hermano. Ese perdón que Dios quiere que sea un perdón sincero, que al día siguiente no nos acordemos del entredicho o la situación que hubo, que eso sea parte del pasado. Porque Dios nos perdonó y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Cuando Él nos aceptó, ¿verdad?, como hijo de Dios, perdonó nuestros pecados y ya no se acuerda de nuestros pecados. Así tenemos que ser nosotros. Todo esto, mi hermano, que está pasando nos va a servir para valorar quiénes somos, para valorar nuestra iglesia, valorar nuestro templo, valorar nuestra relación de hermanos. Ahora que estamos fuera del templo, echamos de menos la iglesia, echamos de menos las actividades de la iglesia, echamos de menos ir al estudio, echamos de menos levantarnos temprano el día domingo para ir a la oración, para ir al punto, para ir a la escuela dominical, para ir en la tarde al servicio de la tarde. Ahora lo añoramos, deseamos eso, que estar en las actividades de nuestra iglesia.
Echamos de menos a nuestros hermanos de la guardia, nuestros hermanos del coro, con sus alabanzas maravillosas que nos hacen sentir gozo en nuestros corazones, ¿verdad? Acá el Señor nos recuerda que nos tenemos que amar. También nos dice esta santa palabra que nos tenemos que apartar del pecado, porque dice que el que peca se aparta de Dios. Dice que la palabra que todo aquel que permanece en Dios no peca, ese. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros como hijos de Dios le hemos conocido al Señor. Le conocemos día a día, Él responde a nuestras oraciones, nos escucha, nos acompaña, nos protege, nos tiene con trabajo, no nos ha faltado el pan y el agua en nuestra vida, ¿verdad? También nos hace advertencia que tenemos que apartarnos del diablo. Nos dice que el que practica el pecado es del diablo, así de fuerte, porque el pecado dice que el diablo peca desde el principio y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado, para traer la salvación. Tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que Jesucristo hizo un sacrificio extremo. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos convertirnos en hijos de Dios, ¿verdad? Esos hijos de Dios que también se tienen que humillar, así como Jesucristo se humilló. Como hijos de Dios tenemos que ser humildes y humillarnos ante nuestro Creador, porque no nos humillamos ante cualquier persona, es ante este ser celestial que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese ser supremo que es Dios, que es Jehová nuestro Padre, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es cosa que también nos hace advertencia acá nuestro Padre Celestial a través de esta palabra, de este Evangelio de Juan. Dice que nadie nos engañe, ¿ya? Que el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer justicia, tenemos que ser justos, porque Dios es justo. La palabra de Dios en Miqueas nos habla, Él nos habla ahí en Miqueas, no tengo memoria qué capítulo es, pero nos dice qué es lo que pide Dios al hombre. Dice hacer justicia, hacer misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y la verdad es cosa que la humillación en la Biblia es resaltada en muchas partes. Entre ellas en Lucas, dice el capítulo 14, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También si recordamos por ahí una prédica de una de nuestras hermanas en Segunda de Crónicas, nos dice, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, o sea, si nosotros nos humillamos ante nuestro Dios como nuestro Creador, nuestras oraciones van a ser escuchadas por Él y respondidas por Él. En este momento, mis queridos hermanos, es cuando tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que estar unidos en el amor de Dios, acordarnos siempre de nuestros hermanos que tienen necesidad, de nuestros hermanos que tienen pensiones miserables, que no les alcanza para llegar al mes. Tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios, que tenemos responsabilidades entre nosotros, que si bien es cierto en estos momentos no estamos yendo a nuestro templo, no estamos saliendo a predicar, pero Dios nos brinda la oportunidad de poder conversar con nuestros colegas de trabajo, con nuestros clientes, y de esa forma poder predicar la santa palabra de Dios. Esa palabra, mis queridos hermanos, que a los hijos de Dios es un mandato. Él nos dijo, ir y predicar mi evangelio a toda criatura.
también la santa palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Esa palabra, mis queridos hermanos, que a los hijos de Dios les fue encomendada predicarla. Estos hijos de Dios que tienen promesas, ¿verdad? Tenemos grandes promesas de parte de nuestro Dios. Estos hijos de Dios que tienen responsabilidades, estos hijos de Dios que tenemos que ser unidos entre nosotros. La verdad es cosa que a los ojos de Dios somos todos iguales, pero entre nosotros no somos iguales. Tenemos temperamentos diferentes, actitudes diferentes, cualidades diferentes. Hay hermanos que predican muy bien, que tienen mucha gracia. Hay otros que no la tenemos tanto, pero tenemos el amor de Dios en nuestros corazones para hacer lo que Él nos indique, para salir a predicar a la calle, para ir a los hospitales, otros para salir a visitar, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy, nuestro Señor nos recuerda quiénes somos. Nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios, que estamos bajo su mano, que estamos bajo su protección, que moramos bajo su sombra, que no sienta miedo, mi hermano, que tome las precauciones del caso, pero no ande con temor por la vida, porque usted es hijo de Dios, va a tener protección del Señor. Si algo le pasa, va a ser lo menos posible, va a salir airoso adelante, porque como hijo de Dios estamos protegidos por el Señor. Hay un gran predicador que me gusta mucho, que ya no está entre nosotros, que es el hermano Gigi Ávila. Decía que si nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, en todas las cosas vamos a ver las manos del Señor. Acá también, mis queridos hermanos, nos habla el Señor que el que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, es un mandato al Señor que nos tenemos que amar. En el amor se manifiesta el Señor. Acá nos dice que si amamos a Dios que no lo hemos visto, ¿cómo no vamos a amar a nuestro hermano que tenemos al lado? O sea, el Señor nos recomienda amarnos. Con amor vamos a pasar las dificultades. Con amor nos vamos a perdonar. Con amor vamos a ver la gloria del Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, y para nuestro Señor toda la honra y la gloria, ahora y por siempre.